Bueno, vamos a ver otro tema que también es corto. Intubación endotraqueal, ¿ya? También es un tema que no está en el libro, que tienen unas copias en la fotocopiadora. Este es un procedimiento netamente hospitalario. Pretender hacerlo en la calle es prácticamente imposible, ¿ya? Sin embargo, sí se puede hacer con la ayuda de una ambulancia. Cuando llega una ambulancia, en la ambulancia se supone que hay estos equipos. Sí podríamos hacerlo con la presencia de una ambulancia, pero sin la ambulancia es prácticamente imposible, ¿no? ¿En qué consiste la intubación endotraqueal? Pues es meter un tubo a la región de la tráquea por la vía aérea. Lo que hacemos es, ponemos un laringoscopio prácticamente en la vía respiratoria. A través de este laringoscopio vamos a poder observar la vía digestiva, y a través de la vía digestiva tenemos que buscar la vía aérea, la laringe prácticamente, que nos vamos a ubicar por la presencia de las cuerdas vocales, ¿no? A través de estas cuerdas vocales vamos a meter un tubo endotraqueal para que entre a la tráquea. Directamente este tubo va a estar conectado hacia afuera, y a través del tubo podemos meter oxígeno, medicamentos y demás al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Problemas respiratorios cardíacos, falla en la vía aérea, inadecuada oxigenación del paciente, obstrucción en parte de la vía aérea, o sea, cuadros que llevan prácticamente, si quieren, a un paro respiratorio, a una dificultad respiratoria. Si estamos frente en un hospital y el paciente no puede respirar, su saturación de oxígeno está 50, 60, pues prácticamente el paciente no está respirando bien. Amerita que se le ponga un tubo endotraqueal y a través del tubo pues podamos oxigenarle y respirar para que su saturación se normalice, ¿ya? Ahora, también en procedimientos de anestesia, la mayor parte de las cirugías grandes, por ejemplo, la cirugía laparoscópica, que es una de las más frecuentes actualmente, ¿no? Donde el cirujano opera prácticamente en una tele, prácticamente se hacen orificios, por ahí se meten instrumentos y el cirujano está viendo una tele y a través de la tele está operando prácticamente. Este procedimiento se realiza bajo anestesia general, y para poner anestesia general pues se tiene que poner un tubo endotraqueal, ¿ya? Múltiples lesiones o enfermedades, y esto es lo que nos interesa en trauma. Todo paciente que tenga un Glasgow de 8 o menos de 8 amerita también la colocación de un tubo endotraqueal. Si estamos en un hospital y el paciente tiene un TEC severo, con un Glasgow menos de 8, pues hay que ponerlo, ¿no? ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos varias cosas. Estos primeros, por ejemplo, son de protección. Necesitamos guantes, necesitamos barbijo, necesitamos lentes, porque vamos a exponernos a fluidos, a sangre, a secreción, a saliva y demás del paciente. Necesitamos protegernos y a la vez proteger al paciente. Bueno, necesitamos un laringoscopio. Este es el laringoscopio. El laringoscopio se habla de que tiene un mango. Este es el mango del laringoscopio, y dentro del mango existe batería, son pilas. Tiene batería, ¿ya? Y tiene unas hojas. Generalmente el equipo viene con 3 hojas de diferente tamaño, puesto que no todos los cuellos son los mismos de persona a persona, ¿no? Entonces, este equipo viene conectado con una luz. La batería es para la luz.
Siempre esto se dobla. Siempre que nosotros abramos el laringoscopio, la luz se prende. Tiene que estar con su batería. Y lo que siempre tenemos que hacer es verificar primero que el laringoscopio esté bien, que tenga batería y demás para poder entubar, ¿no? Necesitamos un equipo de succión, muy importante, porque muchas veces queremos entubar al paciente, metemos el laringoscopio, vemos la vía respiratoria baja y nos encontramos con sangre, con vómitos y demás, y no se ve nada. Necesitamos succionar ese líquido para poder ver, ¿no? Necesitamos un tubo endotraqueal. Ahora sí vamos a usar todo el tubo endotraqueal, porque este tubo prácticamente entra hasta la tráquea. Vienen enumerados, un número muy importante aquí es el número 22, porque hasta ahí más o menos hay que meter. Hay tubo número 7, número 8, número 9, se dice que entre 7 y 8 es mujeres, 9 adelante es hombres, no tiene mucha significación cuando estamos frente a una emergencia. Y van a ver que la realidad a momentos es distinta, porque tú pides un tubo, un número, y no hay, solamente a veces hay un solo número, y tienes que entubar con el que hay. Bueno, y una guía. La guía se mete dentro del tubo. Este alambre se mete aquí adentro para poder darle cierta dirección. Necesitamos una bolsa de ventilación manual. Esta es la bolsa de ventilación manual, también llamada AMBU, ¿ya? Esta bolsa de ventilación manual se conecta con máscaras, varios tamaños de máscaras, ¿no? Pero también esta máscara se saca y esto se puede conectar directamente al tubo endotraqueal. Directo se conecta al tubo y directamente ambuceamos o bolseamos al paciente, ¿ya? Necesitamos un generador de oxígeno, porque cuando yo le doy esto, por ejemplo, le doy directamente al paciente, le estoy prácticamente metiendo aire, ¿verdad? En cambio, cuando le conectamos a oxígeno, le estamos metiendo oxígeno, ¿verdad? Entonces la cosa es distinta a meterle solamente aire y a meterle oxígeno, ¿no? Necesitamos una pinza, que también está indicado. Esta pinza, que no hay mucho, pero la pinza de Magui, muy importante la pinza, una pinza fina, larga, con el objeto de que si yo he metido el laringoscopio al paciente y encuentro que adentro existe un cuerpo extraño, un pedazo de alimento, un cuerpo extraño, un material, algo, ¿con qué lo voy a sacar? Porque mis dedos no entran. Utilizo la pinza para meter y poder sacar el cuerpo extraño. Bueno, necesito cinta adhesiva, necesito un estetoscopio para poder escuchar que esté en el lugar adecuado, necesito las cánulas de Guedel, muy importantes estas cánulas. Estas son las cánulas de Guedel. En algunos libros se conoce como las cánulas de Mayo. Son cánulas, como están viendo en la imagen, que sirven simplemente para que el paciente no cierre la boca. Entonces le ponemos la cánula y el paciente, si quiere cerrar la boca, pues siempre deja un pequeño espacio para que a través de eso podamos fácilmente meter el laringoscopio o aspirar al paciente desde la boca, ¿no? Entonces, las cánulas de Guedel siempre las utilizamos en especial en pacientes que están semi-inconscientes, ¿verdad? Los cuales no obedecen a lo que se les dice. Un monitor multiparamétrico sería lo ideal, es decir, estos monitores que miden la presión, que miden el pulso, que miden la saturación de oxígeno, incluso que miden la temperatura y demás, ¿no? Entonces, son monitores excelentes para poder ver cuál es la situación del paciente, ¿verdad? Entonces, acá se ve toda la evolución del paciente. El paciente está conectado al monitor, de repente el paciente no respira, se empieza a tener respiración, 10, 9, 8, 7, 0. Una vez que el paciente no respira, la saturación de oxígeno, que normalmente es 98, 97, empieza a bajarse, ¿verdad? 50, 40, 20. Empieza a subir el latido cardíaco, empieza a haber una taquicardia y todo se empieza a ver en el mundo. ¿Vale? Entonces, es mejor siempre tener al paciente monitorizado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo ideal es lavarnos las manos, nos ponemos los materiales de protección, guantes, lentes, barbijos y demás cosas. Hay que revisar el material. Primero, antes de entubar, tenemos que revisar bien el material. Y generalmente,
En los hospitales y también en las ambulancias existe un caso, el caso de Pablo, el caso azul también se lo llama, ¿no? Es un caso donde existen todos los medicamentos de emergencia. Ahí está el tubo endotraqueal, el laringoscopio, adrenalina, atropina, todos los medicamentos que se usan de emergencia. Y ahí también se encuentra el desfibrilador, en el caso de Pablo. En muchos hospitales lo manejan de buena manera y en algunos otros pues lo manejan de mala manera, ¿no? Pero hay un caso especial. Revisamos los materiales que estén bien, revisamos el tubo endotraqueal, ponemos al tubo endotraqueal crema, en especial lidocaína, que es un anestésico, para evitar dolores posteriores en la vía respiratoria, ¿no? Corroboramos la guía, el fijador, todos los materiales que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que ver el laringoscopio, que tenga sus pilas, que las pilas funcionen y demás, ¿no? Para poder hacer la intubación. Tenemos que ver, este es el tubo endotraqueal, este es el balón. Este balón se infla para que el tubo se quede fijo y no se salga fácilmente. Lo inflamos a través de esto, con una jeringa. Entonces agarramos la jeringa y con aire lo inflamos, ¿no? Tenemos que ver que funcione el balón y tenemos que ir viendo que todos los materiales funcionan. Esta es la guía metálica, que lo ponemos acá adentro, acá, para que podamos maniobrar el tubo. Porque si alguna vez han visto, o sea, queremos entubar al paciente, meto el laringoscopio, la vía respiratoria está hacia arriba, es como un tubo que viene hacia arriba. Entonces tengo que prácticamente palanquear el laringoscopio hacia arriba y meter el tubo. Pero como es plástico, hay veces quiero meter un poquito hacia arriba y se va recto. De ahí de que hay veces es mejor utilizar la guía para poder entubar más fácilmente al paciente. Bueno, conectamos al paciente a un monitor, que es lo ideal. Colocamos la cama del paciente. Bueno, el que va a entubar al paciente tiene que estar por detrás de la cabeza. Hay que irnos detrás de la cabeza y tenemos que poner al paciente a nivel del apéndice xifoides del médico que va a poner el tubo, ¿no? Para que pueda poner adecuadamente. Ya tiene que estar a nivel del apéndice xifoides. Vamos a hacer una extensión del cuello para poder poner el laringoscopio en la vía respiratoria. Inclinamos la cabeza, hacemos una hiperextensión. Si la situación lo permite, colocamos una cánula de Guedel, esas cánulas de Guedel, para que más fácil podamos abrir la boca. Hay veces que el paciente no está totalmente inconsciente y hay veces que tenemos que poner medicamentos para relajarlos. Lo ideal es algunas veces poner medicamento para que el paciente esté sumamente relajado y sea fácilmente la intubación. Pero en algunos casos no se puede, porque la parte para relajar lo hace exclusivamente el anestesiólogo, ¿verdad? Y cuando estamos prácticamente con el paciente tenemos que ponerlo. Entonces, hay veces que el paciente hace esfuerzo y es como una lucha. El paciente no se deja entubar y tenemos que hacer más fuerza, ¿no? Hay que remover la dentadura. Si el paciente tendría dentadura, hay que removerla. Entonces, lo que hacemos es eso. Para poner el tubo endotraqueal siempre utilizamos ambas manos. La mano izquierda, que es la mano que menos manejamos, es la que tiene que agarrar el laringoscopio. Metemos el laringoscopio y empezamos a observar la vía respiratoria baja. Una vez que encontramos las cuerdas vocales a ambos lados, pues agarramos el tubo endotraqueal y metemos el tubo endotraqueal, ¿no? Lo que les comentaba, la vía respiratoria está hacia arriba, porque viene vía respiratoria y hacia abajo viene la vía digestiva. Y hay un punto que se separa, ¿no? Hacia arriba la respiratoria y recto la digestiva. Y ese punto es a nivel de la laringe, donde se ven las cuerdas vocales, debajo de la glotis prácticamente. Ubicamos el espacio y ponemos, ¿no? Lo ideal se habla de que es mejor si tendríamos a una persona que nos apriete la región del cartílago tiroides. Una vez que nos aprieta, lo inyecta prácticamente la vía respiratoria y es mucho más sencillo poner el tubo. Bueno, un asistente debe presionar el cartílago cricoides de preferencia para tratar de facilitar. El médico debe colocarse en la cabeza del paciente, sostener el laringoscopio con la mano izquierda y abrir la boca con la mano derecha.
ingresar con la hoja de laringoscopio del lado derecho a la lengua y bueno, ir abriendo, ir haciendo espacio para ubicar la vía respiratoria y posteriormente poner el tubo endotraqueal. Este es el procedimiento prácticamente, ¿no? Es un túnel prácticamente lo que se ve. Es imposible, por ejemplo, verlo entre dos. Uno es el que está viendo, uno ve las cosas y uno pone el tubo, ¿no? Entonces, ni para poder indicar. El mango del laringoscopio debe quedar en un ángulo de 45 grados. Siempre lo apuntamos hacia arriba, ¿no? Una vez visualizadas las cuerdas vocales, tomar el tubo endotraqueal con la mano derecha e ir desplazando prácticamente sobre el laringoscopio a lo que es la laringe y la tráquea. Bueno, atravesamos las cuerdas vocales y una vez que las hemos atravesado, tenemos que cerciorarnos de que estamos en la vía respiratoria. ¿Cómo cercioramos? Pues vamos a empezar a bolsear a través del tubo y aquí es donde utilizamos el estetoscopio. Vamos a poner en ambos campos pulmonares y tenemos que escuchar que el aire está ingresando a los pulmones, ¿no? Incluso muchas veces escuchamos en el estetoscopio en el estómago, porque la complicación más frecuente es que el tubo, en vez de que entre a la laringe, a la tráquea, se entra al esófago. Y cuando ambuceamos, pues sentimos el burbujeo a nivel del estómago, ¿no? Que es muy frecuente que se presente. Entonces, ese prácticamente es el procedimiento. Un procedimiento, bueno, fácil para los que tienen las habilidades y las destrezas suficientes. De ahí de que no hay que perder oportunidad de poder entubar a un paciente. Cuando se presente, pues hay que tratar de intentar entubar. Lo que generalmente se hace en las prácticas, se utilizan muñecos especiales para que se aprenda a entubar al paciente, ¿verdad? En muñecos, para después, bueno, también de esa forma poder hacer en una persona, ¿verdad? Miren, recientemente nomás, tal vez conocen la sonda Foley. La sonda Foley es una sonda que se utiliza para poner a la uretra y para que a través de la sonda el paciente orine, ¿verdad? Es un procedimiento sumamente sencillo, ¿verdad? Fácil, como quien diría de kinder, lo básico, ¿verdad? Pero cuando yo le dije a un interno, por ejemplo, ponle la sonda Foley, ¿qué me dijo el interno? Y de San Simón, ni siquiera para decir de una privada, como la mayoría dice, ¿no? Que las privadas, San Simón, lo mejor y demás. El interno de San Simón, ¿qué me contestó? No se puede. Bueno, y yo me enojé, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver poner? Solamente he puesto en muñecos, nunca he puesto en una persona, no sé. Y eso fue en el internado, después de 5 años de formación, ¿verdad? Entonces, de ahí de que fue el hecho de poner en muñecos, si bien te da ciertas habilidades, ciertas destrezas y demás, pero cuando estás con el paciente, tiene nomás su diferencia, ¿no? Bueno, confirmación de la correcta colocación del tubo endotraqueal, auscultamos el abdomen, en la región del epigastrio para escuchar burbujas, o pues escuchamos los pulmones para poder escuchar que está en la vía respiratoria, ¿no? El tubo tiene que estar a 22, en el número 22, hasta ahí tiene que entrar el tubo para que sea correctamente colocado, ¿no? Y lo vamos a asegurar, generalmente el tubo lo aseguramos, lo amarramos hacia atrás para que no se mueva. Complicaciones, tienen varias complicaciones, no es un procedimiento fácil ni exento de complicaciones, ¿no? Y la complicación más frecuente es la intubación esofágica, es la más frecuente. Miren qué les digo, de 10 intubaciones, por lo menos que yo personalmente he hecho, la mitad le he metido al esófago. Ah, pero me doy cuenta que está en el esófago, otra vuelta tengo que poner y ponerle bien, ¿no? Entonces, por eso de ahí decíamos, delito no es que se complique, delito es que no te des cuenta que sea complicado. Porque si no te das cuenta, le sigues ambuceando a estómago, el estómago se va a llenar de aire, el paciente va a hacer más hipoxia, se va a morir y demás, y después no vas a saber por qué se ha muerto, pensando que tú estás con el tubo en la mano, ¿no?
Entubación de un bronquio cuando metemos demasiado el tubo, incapacidad de entubar que podría llevar a la muerte del paciente, inducir al vómito, que es otra de las complicaciones. Hay veces que seguimos intentando, lo estimulamos demasiado que el paciente vomita, activamos el reflejo del vómito. O en algunos casos intentamos tanto que lesionamos la vía respiratoria y empieza a sangrar, o el paciente pues empieza a tener sangrado de otro lado. Trauma de la vía aérea, astillado o aflojamiento de los dientes, que también pasa, porque el laringoscopio es de metal. Al hacer demasiada fuerza podemos romper un diente o podemos sacarlo un diente, ¿no? Ruptura del balón del tubo endotraqueal, bueno, y también podría, si no entubamos bien, vamos a llevar a un daño cerebral, un daño del sistema nervioso. ¿Ya? Bueno, creo que eso es